despertar. Hola, bienvenidos, bienvenidas a la presente entrevista de hoy. Esta mañana contamos con la doctora Silvia Vega. Ella es consejera del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES. Antes se llamaba CAACES, con 2 letras más. Silvia, bienvenida. Muchas gracias por el tiempo. Este cambio de nombre, ¿qué ha significado? ¿Tiene alguna importancia? Sí, sin duda. El nombre anterior a la reforma de la Ley de Educación Superior que se dio el 2 de agosto del 2018 se llamaba antes CEACES, significaba Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. El cambio que se produce es que ahora se llama Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Entonces, esta eliminación de estas 2 palabras, evaluación y acreditación, que estaban puestas en primer lugar en el nombre, es porque antes se daba como un énfasis muy especial a la evaluación y acreditación como que fuera lo más importante, cuando en realidad el aseguramiento de la calidad es el concepto que cobija todos los procesos, incluido el de evaluación y acreditación, pero no solo evaluación y acreditación. También hay evaluaciones sin fines de acreditación, con fines de cualificación académica, por ejemplo, o simplemente con fines de mejoramiento. Los procesos de autoevaluación que hacen las propias entidades con acompañamiento si lo solicitan del CASES. Entonces, el enfoque con el cual se cambia el nombre es un enfoque general, nuevo, que pone en el centro la idea del aseguramiento de la calidad, que es un proceso continuo, que no es solo para evaluar cada cierto tiempo y acreditar y luego olvidarse, sino que es un aseguramiento permanente, que es lo único que garantiza realmente la calidad. Y había una especie de camisa de fuerza, porque ahí venía la categorización de las universidades, ¿verdad? Sí. Pero diagnosticando cómo está la universidad, a partir de la ley del 2010, de la LOES, la Ley Orgánica de Educación Superior de octubre de 2000 concretamente, ¿cómo está ahora? Tomando en cuenta que hubo el escándalo de las universidades de garaje, por ejemplo, hubo un sinnúmero de situaciones. ¿Ha mejorado 10 años acá el asunto de la educación superior, el asunto de la docencia, el asunto del perfil profesional de los universitarios en el Ecuador? Sí, antes de responderte esta pregunta me gustaría hacer alusión a lo de la categorización que mencionas también y que es algo que también cambia en la Ley Orgánica de Educación Superior reformada de agosto del 2018. Deja de haber la categorización de universidades A, B, C, para hablar solamente de universidades acreditadas o no acreditadas. ¿Por qué se cambió esto? Si uno analiza, digamos, la interpretación que hicieron los legisladores en el 2018, los considerandos y los análisis que antecedieron a la reforma legal, lo que se dice es que la categorización no cumplió los objetivos para los cuales supuestamente fue creada, que era lograr la excelencia académica. El concepto mismo de excelencia es un concepto debatible, porque para que unos sean excelentes, otros tienen que ser malos. Y entonces esta idea le quita el sentido de objetivo general del sistema de educación, la excelencia. Ya no es un objetivo de todos, es objetivo de unos pocos que llegan a ser excelentes a costa de que otros sigan siendo malos. Entonces la idea de la categorización se cambia en el sentido justamente de que genera efectos negativos, como por ejemplo que los estudiantes egresados de las universidades que no son categoría A, pues tienen un cierto estigma en el ámbito laboral. Por ejemplo, que en vez de lograr colaboración y trabajo conjunto de las universidades, que es lo que buscaríamos en un sistema de educación superior, más bien empiece a haber competencias y cómo hago que la otra caiga para yo estar mejor. Entonces, por estas razones se eliminó la categorización y se plantea ahora una acreditación, y el modelo de evaluación que hemos aplicado justamente ahora para la acreditación es un modelo que no establece puntajes, porque antes se daba el caso de que dentro de un modelo de alrededor de 48 indicadores
habían unos pocos indicadores que valían muchísimo, tenían un 9, 10% de peso. Entonces las universidades apuntaban a tener esos indicadores claves a su haber lo más cuantitativo. Exacto, para poder pasar la prueba, y se descuidaban los otros. En cambio, el modelo actual, que es un modelo de acreditación, implica el cumplimiento de todos los 20 estándares que son entendidos como condiciones básicas, esenciales, que toda universidad debe cumplir. Estamos conversando con la doctora Silvia Vega, consejera del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación. A la pregunta, ¿cómo está la educación superior en el Ecuador en este momento? 10 años después de la LOES. Efectivamente, tú hacías alusión, Fernando, al tema de las universidades de garaje. En realidad, lo que se hizo con el mandato 14 de la Constituyente del 2018, que fue solicitar al CONEA, que era el organismo que había en ese entonces, antes del CEACES, 2008, el CONEA, un informe del estado de situación de las universidades. De ese informe, que en ese entonces se hizo para las 72 universidades que estaban aprobadas y vigentes en el Ecuador, pues salieron resultados negativos, en el sentido de que muchas eran efectivamente universidades que no reunían las condiciones básicas mínimas como para llamarse instituciones de educación superior. Y de allí provino justamente este objetivo de la depuración del sistema. Entonces hemos pasado todos estos años, desde aquel mandato 14 en el 2008, que provocó una evaluación en el 2009, las sucesivas evaluaciones, la que hizo el CEACES en el 2013, una recategorización que hizo en el 2015, etcétera. En todo este periodo lo predominante ha sido depurar el sistema. Entonces se cerraron universidades, se cerraron extensiones que no eran, digamos, no reunían las condiciones mínimas básicas, se cerraron institutos de educación superior que no eran realmente de educación superior, se cerraron carreras, y esto porque hacía falta, digamos, un primer momento de esa depuración, eso históricamente hablando. Pero este momento actual, una vez que se cumplió ese proceso, lo que estamos viviendo actualmente, y este es justamente el momento de transición que atravesamos hoy en día, es más bien un sistema de consolidación de la educación superior en el país. ¿Ya se puede ver resultados? Porque me imagino que hay más o menos 1 o 2 promociones luego de la ley. Si la ley se promulgó en el 2010, estamos en el 2020, son 1 o 2 promociones universitarias que ya deben estar en labores, en trabajo, y eso se puede ver, en verdad, si amerita decir que ha mejorado. Claro, efectivamente la evaluación que estamos por concluir todavía está en proceso y no podemos hablar de resultados públicos todavía. Justamente va a mostrar en qué hemos avanzado y en qué todavía está débil el sistema. Yo creo, sin duda, de lo que he podido ver al participar en este proceso de evaluación que comenzó el 16 de septiembre del año pasado, que efectivamente todos estos procesos de evaluación, de impulso de la calidad que se ha dado en estos años, sí ha creado en las universidades y también en los institutos que van a empezar a evaluarse en este año, ha creado una conciencia de que la calidad es algo que no es para pasar una prueba de un organismo externo como el CASES, sino que es realmente algo que le hace bien a la universidad. Entonces ahora vemos sistemas de aseguramiento de la calidad en las universidades mucho más organizados, mucho más consolidados, un seguimiento de la información académica, administrativa de las universidades que ayuda para justamente hacer los ajustes necesarios en las distintas funciones sustantivas y poder ir mejorando los procesos. De manera que yo creo que sí podemos hablar de que estamos en un nuevo momento, ya no de la depuración, más bien un momento de consolidación del sistema. Y corrección, ¿cierto? Por supuesto, la consolidación implica un mejoramiento continuo, ¿no? En el país, en este momento existen 55 universidades, tanto públicas como privadas. De ellas, 8 están en la categoría A, porque todavía tenemos que seguir hablando de la categoría A. 27 están en la categoría B y 20 están en la categoría C. Tú decías que en septiembre del año pasado comenzó esta evaluación. ¿Cuáles son? Se evalúa de docencia, investigación e innovación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los parámetros, los estándares, los criterios
que se utilizan para esta evaluación? Bueno, primero debo aclararte que son 59 universidades, en realidad son 61 las que existen, pero se han evaluado 55. Las que no se evaluaron fueron la Mauta y Huasi, que recién justamente con la reforma legal cambia de personería jurídica de ser una universidad comunitaria particular a ser una universidad estatal, por tanto recién comienza un proceso de institucionalización. El caso de la Universidad del Río, que antes se llamaba Universidad Santa María, una universidad privada en Guayaquil, que asimismo al cambiar su personería jurídica comienza un nuevo proceso de institucionalización. Y las 4 universidades llamadas o autodenominadas emblemáticas, donde está Yachay, Iquiam, Universidad de las Artes y la UNAE, que tampoco fueron evaluadas porque para ser evaluadas se requiere, de acuerdo a la ley, haber concluido su proceso de institucionalización y haber graduado por lo menos una cohorte antes del periodo de evaluación, que fue el año 2018, el que tomamos para esta evaluación. Entonces, en sentido estricto, hemos evaluado 55 universidades, y de esas 55 universidades, lo que hemos puesto el énfasis en estos 20 estándares que constituyen ahora el modelo de evaluación, es en las 3 funciones sustantivas: cómo está haciendo la universidad su docencia, su investigación e innovación y su vinculación con la sociedad, y un aspecto del modelo que se llaman condiciones institucionales, donde se evalúan pues los sistemas de aseguramiento de la calidad, el tema de infraestructura, el tema de bibliotecas, el tema de bienestar estudiantil, que son entendidas como condiciones básicas para que el resto de funciones sustantivas puedan funcionar bien. La calidad es un parámetro transversal, ¿sí? Y también debe haber la sostenibilidad de las universidades. Ahora mismo se está evaluando el asunto de las profesiones de la salud, odontología, medicina y enfermería. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, el proceso de evaluación de las carreras fue un proceso simultáneo y paralelo al de evaluación institucional. En realidad se realizó antes de este proceso que comenzó en septiembre. Ahora solamente estamos evaluando medicina y odontología en la Universidad Nacional de Loja, que se está haciendo ahora porque estuvo la universidad de intervenir y se suspendió en su momento hace un año esa evaluación, pero las facultades de ciencias de la salud, tanto enfermería, odontología y medicina, han sido evaluadas, varias carreras han sido acreditadas y hay alguna que otra que no fue acreditada. Silvia, antes de concluir quisiera preguntar tu concepto y el concepto institucional incluso. ¿Cómo ve este problema de las pruebas, de la filtración y todo eso de ser bachiller? Porque los estudiantes, los bachilleres de ahora van a ser mañana los universitarios y van a ser sujetos de la universidad y de la evaluación que haya posteriormente. Claro, bueno, ese es un tema que no lo maneja el CASES, no es un tema, digamos, que está bajo nuestra responsabilidad, sino del Ministerio de Educación, del INEVAL. Es realmente preocupante este tema de las filtraciones. Suele ocurrir en exámenes de una envergadura tan grande como es el examen ser bachiller, suele ocurrir, pero claro, hay que tratar de blindar con todas las seguridades del caso los sistemas informáticos para que esas pruebas no se filtren y por tanto todos los estudiantes participen en igualdad de condiciones, ¿no? Entonces es lamentable lo que ha ocurrido realmente en este último periodo y todos hacemos votos para que este tema se solucione en el más breve plazo. Silvia, para terminar, la educación superior goza de buena salud porque el país, se ha dicho, donde va la universidad va el país. Bueno, veremos cómo está la salud ahora que concluyamos el proceso de evaluación. Recién el 17 de marzo se van a enviar informes preliminares de evaluación a las universidades, luego habrán observaciones que pueden presentar las instituciones y aspiramos que como a fines de mayo podamos tener los resultados ya públicos. Sin embargo, también en este año, justamente a partir del mes de junio, van a empezar a evaluarse los institutos tecnológicos, técnicos y tecnológicos que estaban en proceso de acreditación, que son alrededor de 152 instituciones las que se van a evaluar. Todos estos procesos van a dar una fotografía, digamos, del estado de salud y yo, al menos en el campo de las universidades, que es en el que he estado directamente vinculada, creo que tenemos al menos una mejoría respecto a procesos anteriores.
En todo caso, Silvia, muchas gracias. El país espera que esto mejore porque la universidad es un baluarte dentro de la formación y de la profesionalización y del desarrollo del país. Gracias a la doctora Silvia Vega, ella es consejera del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Buenos días, muy amable por tu presencia, Silvia. Gracias, Fernando. Y hasta la próxima. Al despertar